tried to swim against both me down upon my knees. Oh, I beg and please, singing, come out of things unsaid. Shoot an apple off my head. Trouble that can't be named. The tiger's waiting to be tamed, singing. Confusion never stops, closing walls and ticking clocks. Gonna come back and take you home. I could not stop, but you now know, singing, come out upon my seas. Curse me, stop opportunities. Am I a part of the cure? I am a part of the disease, singing. Nothing else compares. Oh no, nothing else compares. Nothing else compares. Where I wanted to go. Home, where I wanted to go. Muy buenos días. Desde la Sala Internacional, el doctor Julio Cortázar Terrazas, del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, les damos la más cordial bienvenida al Programa Nacional de Capacitación para Médicos Familiares y Generales del CENTISSTE. El tema de hoy, manejo de la ingesta y aspiración de cuerpo extraño. Nuestra ponente invitada es médico cirujano egresada de la Universidad La Salle. Tiene especialidad en pediatría y subespecialidad en cirugía pediátrica, alta especialidad en endoscopía digestiva y respiratoria pediátrica. Es egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez y es pasante de la maestría en educación médica. La doctora Ebenezer Viridiana Cruz Romero es jefa de procedimientos menores del Centro Médico Naval y nos presenta el tema manejo de la ingesta y aspiración de cuerpo extraño. Bienvenida.
Gracias, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Quiero agradecer al licenciado Victoria Ranfla y al doctor Carlos Paredes, aquí presente, por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes y sobre todo compartiendo un tema que a mí me gusta mucho porque es un tema muy importante, como ya dijo el licenciado, que todos podemos estar en contacto con él. Siempre me gusta explicarles, tratar de comunicar todo el conocimiento posible y espero que así sea. Entonces, vamos a esperar la presentación. ¿Por qué es importante y por qué me gusta mucho este tema? Pues porque, como ya lo veremos más adelante, todos hemos estado en contacto con un paciente en este caso pediátrico. Yo soy especialista en pediatría, como ya les comentaron. Sin embargo, no estamos exentos, ninguno de nosotros, de tener algún accidente con una ingesta de un cuerpo extraño o una aspiración de un cuerpo extraño, sobre todo cuando estamos descuidados o tenemos algún golpe, alguna situación que nos haga tener como consecuencia esta aspiración de cuerpo extraño. Es muy importante tener la alta sospecha de que se llevó a cabo este evento y por lo tanto manejarlo adecuadamente. Los objetivos de esta plática van a ser precisamente esos, que ustedes sepan, que recordemos cuáles son los cuerpos extraños más frecuentes con los cuales los niños pueden sufrir aspiración o ingesta de este cuerpo extraño, cuáles de todos son los más frecuentes, cómo se manifiesta esta aspiración de cuerpo extraño, cuáles son los auxiliares diagnósticos que tenemos a la mano nosotros para hacer un diagnóstico certero, y por último, el tratamiento adecuado de este padecimiento. Es muy importante porque también, como ya veremos más adelante, la gran mayoría de los pacientes no se presenta de primera instancia con un especialista, con un otorrino, con un pediatra, sino que se presentan con el médico familiar o el médico general, porque ustedes les tienen mucha confianza. Y por eso ahí la piedra angular en que ustedes refresquemos estos conocimientos que seguramente ya tienen y que van a ayudar a dar una atención primordial y adecuada para estos pacientes que tengan alguno de estos accidentes. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? Conocer las características de los cuerpos extraños con los que los niños frecuentemente cursan con ingesta o aspiración. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que tienen, los auxiliares diagnósticos que tenemos a la mano y el tratamiento de estos pacientes cuando tienen este tipo de accidentes? ¿Por qué es importante? Todos creemos y queremos pensar que cuidar un bebé es la imagen tan tranquila y perfecta como la que estamos allá arriba. Sin embargo, nos creemos muy confiados y muy capaces de hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando llega el primer bebé y se nos olvida incluso que somos médicos y que tenemos toda la capacidad de solucionar algún problema? O cuando nos encontramos esta imagen con algún sobrino, algún hijo de un amigo que muy valientemente nosotros quisimos ayudar o cuidar, y entonces ahí es cuando todos tenemos estos recuerdos que no queremos saber de las cosas que pueden llegar a suceder. ¿Cuál es la incidencia de este tipo de accidentes? Es de 30 por cada 100,000 niños visitan urgencias con un accidente por un cuerpo extraño en vía aérea o vía digestiva, según lo reporta la CDC. Y este es algo muy importante porque la gran mayoría de los niños son menores de 5 años. Se hizo varios estudios en diferentes países, por ejemplo, Corea del Sur y Estados Unidos, donde se observan, si ustedes pueden ver estas gráficas, que el incremento de casos era paulatino y era muy importante, aproximadamente hasta el 2014-2015, y que aparte era muy importante el crecimiento de los casos y en todas las localizaciones, en el oído, en la nariz, en el tracto respiratorio, en el tracto alimentario y en algunas otras localizaciones. De tal manera que a partir de ahí empezaron a tomar medidas para evitar este tipo de accidentes que posteriormente vamos a hablar. ¿Quién atendió a estos pacientes cuando tuvieron este tipo de accidentes? El doctor Mingo hizo este estudio y observó que solamente el 16% de pacientes que presentó datos de aspiración o ingesta o introducirse un objeto extraño en la nariz o en el oído
Solamente el 16% se presentó con un otorrinolaringólogo, el 21.8% se presentó de inicio con el pediatra, un 13.8% se presentó posterior a una manipulación. Pero ¿qué pasa con el resto de los pacientes? El resto de los pacientes se presenta con el médico general o el médico familiar porque le tienen mucha confianza, porque es quien ha tratado a toda la familia y que han tenido muy buenos resultados. Por eso es muy importante que ustedes recuerden este tema y lo tengan muy presente, porque son la piedra angular para la detección oportuna y el tratamiento oportuno de estos pacientes. La incidencia aquí en México de las series más grandes que tenemos es la que fue publicada en 2018 por el Hospital Infantil Federico Gómez, que fue donde yo realicé mi especialidad y mi alta especialidad. La importancia de esto es que se hizo una casuística desde enero de 1971 a diciembre del 2016, reportando 2.637 ingestas de cuerpos extraños. Y si ustedes observan la tabla del lado derecho, la gran mayoría está entre los 0 y los 3 años, llegando casi al 50% de los pacientes entre esa edad. Si hablamos de la aspiración de cuerpo extraño, también la casuística más grande reportada aquí en México y en Latinoamérica es la reportada por el Hospital Infantil de México con una experiencia de 15 años, analizando 337 casos de enero de 1995 a junio del 2011. Y si observan, nuevamente la incidencia mayor es en menores de 5 años, principalmente entre los 0 y los 3 años, llegando hasta el 73%. Cabe aclarar que el Hospital Infantil de México es un hospital de referencia a nivel Ciudad de México e incluso a nivel República Mexicana. Les voy a pedir que hagan un ejercicio, ustedes ahorita desde donde estén viendo la charla, observen a su alrededor y vean qué creen de todos los objetos que los rodean, cuáles creen que los niños pueden llevar a la boca y con esto tener algún accidente de ingesta o aspiración de cuerpo extraño. Es increíble lo que los niños pueden llegar a comerse. No se comen la comida, pero los objetos extraños, bien que se los llevan a la boca y les encantan y los buscan y uno enloquece con esta situación. Entre el 88% de los pacientes entre los 6 meses y los 3 años, el objeto más frecuentemente ingerido, como ya sabemos, son las monedas. ¿Por qué las monedas? Pues porque están al alcance de ellos, las pueden mantener en su mano, a la hora de moverlas hacen un ruido y brillan, ¿no? La gran mayoría. Entonces les llama mucho la atención y como bien dijo el licenciado Victoria ya, el mecanismo de análisis y conocer el ambiente al paciente pediátrico, pues es a través de las manos y la boca. Entonces, todo lo que ven y todo lo que encuentran, se lo llevan a la boca. ¿Qué otros objetos se han reportado como ingesta de cuerpo extraño o objetos extraños en algún lugar del cuerpo? Por ejemplo, las semillas de girasol, como la que vemos en la imagen inferior, los cacahuates, que cuando se aspiran tienen efectos secundarios muy importantes. En esta casuística esos fueron los más frecuentes. Sin embargo, podemos observar piezas de plástico y metal o incluso algunas cosas de joyería, como son aretes o cositas para el cabello que muchas veces las mujeres utilizamos y el niño cuando lo cargamos, el niño dice, Comper, me lo voy a quitar, te lo voy a quitar y lo voy a probar a ver qué tal sabe, ¿no? Entonces, son las cosas donde incluso ahorita, si alguno de ustedes está haciendo el famoso home office con la pandemia, ¿no? Podemos observar cómo los niños se comen las hojas. Me llegó un niño que se tragó un USB, ahorita más adelante les voy a enseñar la foto. Y entonces los niños están muy susceptibles a ingerir o tener accidentes con todo lo que los rodea. Podemos ver en la imagen superior derecha la joyería, los juguetes, que más adelante también les hablaré, la importancia de poner los juguetes adecuados para cada edad. Y abajo, a su derecha, en la imagen de abajo, vamos a ver incluso las cosas que les ponemos de protección a nuestros niños, ¿no? Se ven muy bonitos con el ámbar de protección, con el ojo de venado, con alguna medallita o alguna cosa, pero eso también se lo comen y tenemos que estar conscientes de que es un peligro para nuestros niños ponerles ese tipo de cosas, ¿no? Ellos tienen todo el tiempo esta carita del niño del medio, yo me quiero comer eso, ¿a qué sabe? ¿Cómo funciona y qué es lo que me va a tener? Ahora,
Sí, la casuística es muy importante y es más grande cuando tenemos niños menores de 5 años. Sin embargo, los niños mayores de 5 años no están exentos de tener este tipo de accidentes, e incluso los adultos, como ya les había comentado. Y tenemos que estar muy atentos a lo que ven o a lo que influye en nuestros niños. Por ejemplo, haciendo una revisión nuevamente de este tema que a mí me apasiona, encontré este tipo de accidentes que empezaron a reportar, que es la ingesta de detergentes. Estos detergentes que vienen en una cápsula vienen en dosis muy concentradas y es una solución alcalina que lleva a cabo un daño local como un cáustico con licuefacción y necrosis de los tejidos. Y lo peor es que hubo un Typefold Challenge, ¿no? Ahorita que los challenges están tanto de moda, que en enero del 2018 se reportaron 86 ingestas intencionales en 3 semanas, de tal manera que en Estados Unidos se tuvo que hacer un reporte y un llamado a la atención y a la salud pública para poner atención, dejarlos fuera del alcance de los niños y tomar medidas adecuadas para evitar este tipo de accidentes que, por supuesto, ponen en peligro la vida. ¿Cuál es el cuadro clínico de los pacientes cuando tienen una ingesta o una aspiración de cuerpo extraño? Bueno, primero puede ser que nosotros somos los testigos visuales de que el niño está haciendo eso. ¿Qué pasa muchas veces? El niño agarra las cosas, se lo lleva a la boca y si nosotros lo vemos le decimos, no te comas eso. Y en el no te comas eso, el niño ya se puso nervioso, ya se movió muy rápido y en ese movimiento rápido y súbito se lo traga. Si no se lo había tragado, se lo acaba de tragar, ¿no? Entonces, tenemos que guardar la paciencia y no hacer ese tipo de maniobras súbitas porque el niño pues puede ser que se lo termine de tragar si es que no se lo había tragado. La otra es que el niño nos llegue y nos confiesa, ¿sabes qué? Mamá, papá, tío, doctor, me tragué algo, ¿no? Entonces hay que tenerles la confianza y creerles que se tragaron ese objeto extraño. Habitualmente, ambos, tanto la ingesta de cuerpo extraño como la aspiración de cuerpo extraño, tienen un evento de atragantamiento. ¿Cuál es este evento de atragantamiento? Es un evento donde súbitamente ellos sienten que algo se les pasa y entonces tienen tos súbita, que es en accesos, que es continua hasta que desaparece, tienen sensación de náusea o vómito, sensación de que tienen algo atorado, que eso puede ser súbito o crónico dependiendo del tiempo de evolución, dolor o molestia al tragar, también eso puede ser súbito o puede ser crónico. El evento de atragantamiento básicamente es eso. Puede ser tan severo como tener sensación de falta de aire también, que el niño tenga una coloración azulada cuando ya es muy severo con hipoxia secundaria o que el niño, sobre todo cuando son más grandes, que son capaces de hacer esta señal de ahogamiento como vemos en la imagen, donde los niños se llevan las manos al cuello y como no pueden hablar por esa sensación de falta de aire y dificultad para respirar, te hacen esta señal de llevar las manos al cuello e intentan respirar, pero no lo logran, ¿no? También la ingesta de cuerpo extraño, algunos cuerpos extraños se pueden manifestar como dolor abdominal, que puede ser algo tan vago como un dolor leve hasta un abdomen agudo, como veremos más adelante. Por lo tanto, siempre tenemos que tener alta sospecha cuando un niño presenta un cuadro así, cuando nos confiesa que se tragó un objeto, debemos de creerle y siempre cuando son algún objeto en vía aérea, por favor, la clínica es la que siempre nos manda la revisión cuando nosotros tenemos al paciente frente a nosotros. Como podemos ver en esta revisión que se hizo por Brink, los signos clínicos más específicos de una aspiración de un cuerpo extraño es las sibilancias, la disminución a la auscultación, la disminución de la entrada de aire en alguno de los campos pulmonares, disnea o que tengan dificultad para respirar o que tengan algún sonido. Siempre cuando un paciente haga un ruido extraño al respirar, eso no es normal. Algo tiene y debemos de explorar cómo podemos ayudarlo y qué es lo que está pasando. Y siempre me gusta platicarles el caso de los pacientes que han sido como más importantes en mi vida y en mi práctica clínica,
porque han sido casos incluso que a veces son increíbles, ¿no? Que nosotros al presentarlo y al verlo, solamente porque yo los traté, casi lo creo que hayan pasado, ¿no? Y en este caso voy a empezar a platicarles el caso de Rosa, una niña de 1 año 6 meses que tenía estridor de 6 meses de evolución. Tenía infección de vías aéreas recurrentes, de tal manera que persistía con tos, dificultad respiratoria, que tenía un estridor, sobre todo al final de la expiración, un ruidito que a los papás les llamaba, que era como un maullido de gato muy sutil, pero que cuando cursaba con esas infecciones de vías aéreas se exacerbaba, incluso llevándolo a hospitalizaciones, a necesidad de antibióticos, necesidad de otros medicamentos o nebulizaciones. De principio los papás no quisieron ningún manejo, se negaron a hacer una exploración de la vía aérea, pero aquí es uno de los datos clave que quiero que se lleven. Siempre se debe estudiar la causa del estridor o infecciones de repetición en niños sanos. No desistimos, a la tercera que la niña siguió con estos cuadros de infecciones de vías aéreas, lo metí a la exploración de la vía aérea y como pueden ver, a la laringoscopía, incluso antes de introducir cualquier objeto, aquí podemos ver una laringoscopía directa, donde observamos la epiglotis en la parte de arriba, los aritenoides en la parte de abajo, las cuerdas vocales y justo por debajo de las cuerdas vocales, donde ya se considera el espacio subglótico, podemos observar un objeto brillante que no debería estar ahí. Entonces, desde ese momento, yo obviamente prendí la lucecita roja, pedí todos los materiales que yo necesitaba y, oh sorpresa, a la hora de extraerlo con una pinza de copa, fue una simple e indefensa calcomanía, de estas calcomanías en tercera dimensión que a los niños les encantan, y que obviamente cuando salió la calcomanía todos pusimos la carita del niño de la parte superior izquierda, ¿no? Porque todos nos quedamos impactados de cómo una simple estampa, algo que nosotros pensamos que es inocuo, puede tener estas consecuencias en los pacientes pediátricos. Rosa, después del procedimiento, le fue muy bien. De hecho, estuvo hospitalizada solamente un día para observación, no necesitó ninguna nebulización, ningún otro procedimiento posterior. Al retirar la estampita, sí tenía lesiones por presión, porque intuimos que esos 6 meses de infecciones recurrentes, pues habían sido la presencia de la estampa ahí en la vía aérea, pero no tuvo ninguna cicatriz ni ameritó ningún otro procedimiento extra. Ahora hablamos de los auxiliares diagnósticos. ¿Qué auxiliares diagnósticos tenemos? El más básico, pero que es muy útil y que a veces en ocasiones se nos olvida pedirlo, es una radiografía de tórax, ¿no? Y una radiografía de tórax nos da muchos datos. Uno de los principales datos, como ustedes ya lo saben, recuerden que hasta el 88% de los casos es una moneda y nuestro diagnóstico diferencial es con una pila de botón. ¿Por qué es con una pila de botón? Porque una pila de botón de ese tamaño, que es un tamaño grande, que ahorita hablaré de los tamaños, y presente en el esófago, sabemos que puede dar una quemadura tan extrema como una perforación tanto de la vía esofágica como de la vía aérea, con secuelas tan graves como una fístula traqueosofágica o una fístula aórtica, donde nosotros al extraer la pila tenemos un sangrado masivo y el niño puede fallecer durante el procedimiento en 3 o 4 minutos. Entonces, recordemos los pasos, los datos radiográficos más importantes son el presentarse una pila de ese diámetro, que es mayor de 25 milímetros, que se estanca en el estrecho cricotiroideo. Recordemos que el esófago tiene 3 estrecheces esofágicas anatómicas y en esas 3 estrecheces esofágicas se puede estancar cualquier objeto extraño. En este caso está en el estrecho cricofaríngeo y el dato clave para darnos el diagnóstico diferencial entre una moneda y una pila de botón es ese doble halo que está marcado con la flecha azul, donde podemos ver un halo más remarcado y posteriormente un halo clarito y otro halo remarcado. Ese doble halo nos debe de alertar para un tratamiento definitivo, urgente para nuestro paciente. ¿Qué otra cosa podemos hacer teniendo simplemente rayos X? Un estudio contrastado. Este estudio contrastado, sobre todo lo recomiendo cuando el paciente tiene manifestaciones crónicas, punto número 1,
Punto número 2, cuando tiene algún antecedente de alguna cirugía. Recordemos que los niños pueden tener algún padecimiento como atresia esofágica que les lleva a realizar una plastía esofágica y en ese sitio de plastía pueden tener estrecheces o estenosis secundarias a ese procedimiento que realizamos. Entonces, si tenemos un paciente con antecedente de un procedimiento quirúrgico esofágico, con mayor razón. También este estudio que se realizó en Canadá, los doctores encontraron pacientes que que eran muy atópicos, que eran muy alérgicos y que, secundario a una esofagitis eosinofílica, hicieron estenosis graves, como podemos ver en este medio contrastado, con impactación de la comida. La comida también se puede impactar. Se puede impactar si comemos bolos muy grandes, sobre todo pues, los niños, por su tamaño tan pequeño de todas sus cavidades y todos sus diámetros de su ser. Entonces, la comida nos puede dar una impactación. ¿Y cuál sería la imagen que nos va a dar? Como la imagen de la izquierda, donde ya no hay paso del medio de contraste y nos hace incluso un nivel, o como la imagen de la derecha, donde podemos observar que hay un espacio radiopaco, lo puse con la flechita, y alrededor el paso de contraste por los lados de este objeto. Entonces, también debemos de tener alta sospecha en los pacientes que han tenido antecedente de una cirugía o antecedentes alérgicos, que pueden tener manifestaciones tan graves como esta esofagitis eosinofílica con estenosis. ¿Qué otros datos nos puede dar una radiografía ahora en la aspiración de un cuerpo extraño? Nos puede dar, por ejemplo, ustedes observen la radiografía del lado izquierdo, si describimos la radiografía como debe de ser, observamos que desde el tejido podemos observar enfisema subcutáneo, sobre todo en el área de las axilas es donde es más evidente, pero que es generalizado a todo el tórax. Podemos observar que tiene neumomediastino y un poquito de infiltrado hacia el lado derecho. Recuerden que el objeto extraño, lo más frecuente es que se vaya y se aloje en el bronquio derecho. Si se va y se aloja en el bronquio derecho, es lo mejor que nos puede pasar viéndole el lado amable a eso. ¿Por qué? Porque ahí no nos va a obstruir más que un pulmón y el niño puede seguir respirando. Cuando el objeto extraño se aloja en la tráquea o en la laringe, es cuando tenemos problemas, porque puede llegar a obstruir por completo la vía aérea del niño por el diámetro que tiene esta vía aérea. Entonces, siempre hay que analizar todas las radiografías desde los datos más básicos, incluso los tejidos blandos, tejidos óseos y posteriormente todo lo demás que observamos. En la radiografía del lado derecho podemos observar un objeto radiolúcido hacia el bronquio izquierdo. Es muy poco común, por la angulación que tiene el bronquio izquierdo, que los objetos se vayan hacia ese lugar. Y técnicamente es un poco más complicado sacarlos, pero no imposible. Ya les explicaré de Isabela posteriormente. ¿Qué otro auxiliar diagnóstico tenemos? La tomografía. La tomografía, sobre todo cuando tenemos alta sospecha, podemos realizarla. ¿Y qué podemos observar? Como la imagen del lado izquierdo, donde hay una obstrucción del bronquio derecho, como ya habíamos comentado, que es más común que se vaya allá porque la caída es más recta. Está ahí, se observa y está señalado con la flechita roja. Sin embargo, a pesar de que estas tomografías son cada vez más sensibles e incluso podemos hacer reconstrucciones en tercera dimensión, como la imagen de en medio, en ocasiones las tomografías no nos muestran el objeto que estamos buscando o no tienen, se reportan sin evidencia de cuerpo extraño, y sí los encontramos, como la imagen del lado derecho. La imagen del medio es el mismo paciente que la imagen del lado derecho, y no sé si alcancen a observar que la faringe posterior, la que está marcado con la flechita, tiene como una estampa, como un cachito blanquito que está en esa parte de ahí. Sí tenía el cuerpo extraño, y sin embargo, con la tomografía de alta resolución y con la reconstrucción, no se observó ese cuerpo extraño hasta que se hizo la exploración en vivo y en directo. Entonces, mis maestros decían que ante la duda, no hay duda. Si el paciente tuvo un evento de atragantamiento, aunque el estudio más sofisticado nos diga que no hay cuerpo extraño, si es muy alta la sospecha, tenemos que ir a buscarlo para descartar al 100% que no tenga cuerpo extraño en la vía digestiva o en la vía aérea. Por ejemplo, el caso de Alejandro. Este caso me gusta mucho
porque llegan el niño y los papás a la consulta y el niño tenía como 8 años y me dice, doctor, es que me comí el juguete del huevo Kinder. Entonces todos dijimos así, ¿cómo es posible que te hayas tragado el juguete del huevo Kinder? Claro que no, no puedes, no es fisiológicamente posible porque son juguetes grandes, ¿no? Tenía 4 años, ya me acordé el niño. Entonces, todos dijimos, no se puede, no es probable que haya pasado eso, era un juguete de plástico, entonces no podíamos verlo en la radiografía, no quisimos someterlo a una tomografía y entonces hacemos la endoscopía y encontramos el avioncito. Como se observa en la imagen del lado izquierdo, es la imagen de la endoscopía donde el avioncito se había quedado estancado en el tercio medio del esófago. La imagen del lado derecho abajo es el avioncito que sacamos, que era un avión bastante grande con sus alitas y que por las alitas se quedó estancado. Entonces, este niño casi es como un tragaespadas, como la imagen que les puse arriba, porque ¿cómo es posible que se haya tragado eso? ¿Cómo tuvo la capacidad para lograrlo? Pero lo logró. Y eso es lo que pasa con los niños, ¿no? Que nos encontramos cosas que creemos que no son posibles, pero lo son. O el caso de Carlos, un niño de 9 años que estando un día previo de paseo con el abuelo, se pasó el silbato, uno de estos silbatos como de globero, y tuvo un evento de atragantamiento sin ninguna otra cosa más. Él juró que se lo pasó, que lo sintió, que se lo tragó, que no le pasaba nada. Sin embargo, desde ese momento empezó a sentir una leve falta de aire al subir las escaleras y por la sospecha y por el antecedente lo llevan a la consulta. Y entonces realizamos una radiografía, la radiografía está normal, pero al realizar la broncoscopía encontramos el silbato estancado en el bronquio derecho. Hace unos años había un video de una niña que le había pasado exactamente lo mismo y que era muy chistoso porque cuando se reía se oía el del silbato. Entonces, sí es posible y sí es factible, extrajimos el silbato, el niño se fue a su casa sin ningún problema, pero ¿qué hubiera pasado si hubieran dejado de lado ese evento y no hubieran ido a la consulta? Pues ese silbato se queda ahí. ¿Cuáles son las desventajas de realizar una tomografía? Bueno, las desventajas de realizar una tomografía es que solo es diagnóstica. Sí nos puede decir, mira, por ejemplo, como en este caso que les enseño, del lado derecho vemos una tomografía de un niño con una semilla de girasol estancada en el bronquio derecho. Pero nos dice eso y ya. Y entonces, para hacer esa tomografía necesitamos radiar al niño, necesitamos muchas veces sedarlo porque son niños chiquitos que necesitan estar dormidos y necesitan no moverse durante el procedimiento. Y entonces, bueno, pues esa sería parte de las desventajas si es que tenemos una persona que sea experta en ir a buscar esos objetos, son como pros y contras y ponerlo en una balanza, ¿no? Y entonces, ahora les voy a hablar del tratamiento de estos pacientes. Si tenemos un paciente que está tranquilo, que está estable, que respira, que llega caminando, que a lo mejor está angustiado, pero que no está llorando ni nada por el estilo, lo mejor es no manipularlo, no canalizarlo, dejarlo en un lugar confortable, al lado de sus papás. ¿Por qué? Porque en el momento que puede ser que empecemos a canalizar al niño y le tomamos laboratorios y le ponemos el suero porque no ha comido, y entonces el niño empieza a llorar, empieza a gritar, y ese objeto que a lo mejor si estaba en la vía aérea y ya se había estancado en un lugar, se mueve hacia arriba o se mueve hacia otro lado y nos da más manifestaciones e incluso podemos tener un evento urgente ya estando en el hospital, pero que pudimos haber evitado si hubiéramos dejado al niño en paz. Este es un escenario muy diferente cuando el paciente esté inestable, por supuesto. Hablando específicamente de la ingesta de cuerpo extraño, hay 3 cosas muy importantes, 3 objetos muy importantes que ameritan tratamiento urgente porque ponen en peligro la vida del paciente. Cualquier paciente, en este caso, pues yo estoy hablando de los pacientes pediátricos. Uno es la pila de botón. ¿Por qué? Puede ser, ha habido pacientes que me dicen, no, pero es que a su primo, al vecino, se comió una pila de botón y no pasó nada. Sí, pero si esa pila de botón tiene una carga, y si esa carga está muy nueva, como quien dice, si esa pila no ha sido usada, esa carga es alta. Entonces, cuando una pila es viejita, puede ser que ya ni esté cargada y no tengamos ningún efecto secundario. Pero cuando la pila es nueva, los efectos secundarios pueden ser tan intensos como los que se ven en la imagen, la primera imagen de la izquierda arriba, que hace lesiones por presión sobre el sitio donde se estancan y lesiones por quemadura, por un arco eléctrico al estar
el esófago, ambas partes del esófago, ambas paredes del esófago en contacto con la pila. Recordemos que el esófago es una cavidad virtual y solamente está abierta cuando tragamos saliva, agua, alimento, se abre, se dilata, pasa el alimento y se vuelve a cerrar. Entonces, cuando tenemos una pila de botón en medio de estas dos paredes del esófago, podemos tener quemaduras muy severas. El segundo objeto son los objetos punzocortantes. ¿Por qué? Porque puede ser que el objeto pase y que no le haga nada al paciente y que todo perfecto, pero si por alguna razón, por ejemplo, como los objetos que vemos en la imagen del lado derecho arriba, ese objeto se estanca en un intestino, en una de las curvaturas del intestino, puede perforar y causar un abdomen agudo. Y la otra es cuando el niño se ingiere más de un imán. Este caso es un caso muy, muy importante y puede llegar a ser tan impactante como el caso de esta paciente. Esta paciente se fue de fin de semana con los abuelos, a la casa de los abuelos, y entonces, desde el fin de semana que se fue a la casa de los abuelos, tenía un poco de dolor y un poco de dolor y un poco de dolor, y pasó por 4 o 5 días y tenía un poco de dolor que nunca se hizo exagerado para llegar a ser un dolor, un abdomen agudo, pero que sí la paciente tuvo que presentarse a una consulta de urgencias. Se presenta a la consulta de urgencias y encuentran en esta radiografía, como podemos ver, imagen de esta L, justo aquí en el mesogastrio, que pues evidentemente son imanes. Nos lo refieren a nosotros en el Hospital Infantil de México, realizamos la endoscopía y logramos sacar una serie de imanes. Sin embargo, no podíamos sacar más, los imanes se empezaron a ver estancados en la mucosa del intestino y para ya no seguir manipulándola, tomamos una radiografía y observamos que quitamos aproximadamente la mitad, ¿será?, de los imanes, pero que ya no podíamos sacar los otros imanes y que no había evidencia de que todo el resto de los imanes estuviera en el mismo lugar. Entonces, ¿qué pasó? Unos imanes se los tragó antes, entonces pasaron el tránsito intestinal antes, otros imanes se los pasó después, y entonces recordemos que los imanes tienen fuerza electromagnética. Los imanes se empezaron a unir uno con otro y causaron esta perforación de la última fotografía, que si ven es una marca perfecta de los imanes, redonda, donde perforaron el intestino y con comunicación hacia el estómago. Se realizó una resección y anastomosis del intestino delgado y una plastía primaria del estómago. La niña le fue muy bien, tuvo buenos resultados, sin embargo, pues todo esto se pudo haber prevenido porque eran de estos imanes que no sé si los conozcan, espero que sí, pero que son como decorativos, que son como montañitas que uno puede mover y acomodar de diferentes maneras. ¿Y cómo es posible que una cosa decorativa de eso podamos tenerlo y que estar al alcance de los niños y que nos pueda llevar a estos efectos secundarios? Entonces, como les dije, observen a su alrededor, por favor, hagan ese ejercicio y vean qué es lo que puede tener de accidente un niño en sus hogares o en su lugar de trabajo, por ejemplo. ¿Qué otros pacientes necesitarían tratamiento endoscópico? Quizá no urgente, pero sí prioritario. Cuando el objeto es mayor, tiene un diámetro mayor de 25 milímetros, como por ejemplo una moneda de 5 pesos. ¿Por qué? Porque es poco probable que esa moneda siga su tránsito por el tracto intestinal y por el intestino y que le evacúe. Entonces, si sabemos y tenemos la certeza de que ingirió una moneda de 5 pesos o de más, una denominación mayor, pues es muy probable que esa moneda no pase. Entonces, muy seguramente va a necesitar una endoscopía. Y la otra son objetos que sean con una longitud mayor de 2 centímetros cuando estamos hablando de un niño menor de 1 año o de 3 a 5 centímetros cuando estamos hablando de un niño mayor de 1 año. Esto lo llevó a cabo Zinc en el 2018 e hizo las medidas específicas. ¿Por qué esta longitud? Es probable que el objeto no pase, porque recordemos que el duodeno tiene una curvatura que es una U, y entonces, al pasar el objeto por esta curvatura, puede ser que se estanque y que no lo podamos pasar. Ahora, otra cosa que debemos recordar es que el endoscopio no pasa de la segunda porción del duodeno. O sea que si el objeto se llega a estancar
en la tercera porción del duodeno, hay que sacarlo de manera quirúrgica. Entonces, quizás si el objeto lo tenemos todavía en el estómago, sea el momento ideal para ir a sacarlo e ir a tener acceso a él. Como bien dijo el licenciado Victoria, me anda pirateando mis datos, el 80 al 90% de los objetos pasarán sin necesidad de ninguna estimulación, ninguna manipulación, ninguna nada. El 10 al 20% de los objetos van a necesitar endoscopía y el 1% va a necesitar un procedimiento endoscópico. Sin embargo, yo les pregunto, si tuvieran a alguien el recurso, el endoscopista y el endoscopio disponible para su hijo, su primo, su sobrino, su amigo, su nieto, ¿qué harían? Yo, la verdad es que quizá haría la endoscopía desde un principio para no esperar quizá puede ser que ese niño sea el 20% de los que no pasan y después se tenga que entrar a quirófano, a una endoscopía urgente o ya con un escenario diferente de gravedad o que incluso necesite una cirugía. Eso es algo que ustedes a lo mejor tendrían que pensar y asimilar para ver cuál sería el recurso que ustedes tomarían en cuenta. Se han reportado, hay diferentes asociaciones, como bien sabemos, la NASPGHAN, la ESPGHAN, que es la Asociación de Estados Unidos, y la Asociación Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición, y algunas asociaciones como la ASGE o la de Colorado de Canadá. Y el estudio que llevó a cabo Corana en el 2019 fue con la intención de que ellos iban a hacer un organigrama o un cronograma para ver qué iban a hacer ellos como un nuevo hospital que incluía un servicio de endoscopía pediátrica, cuál iba a ser su actuar. Se pusieron a analizar todas estas asociaciones. ¿Y qué es lo que vemos? Que realmente, si observan, las asociaciones dicen que si es un objeto que es romo, pero que está sintomático, se tiene que remover endoscópicamente urgentemente, si es en vía digestiva. Si es un objeto que está asintomático, se puede vigilar 24 horas y posteriormente ver si es que no lo ha desechado, removerlo endoscópicamente. Sin embargo, como ustedes ven, la ESPGHAN, la ASGE y Colorado y la CMU realmente concuerdan a que si se tiene el recurso, pues se haga la endoscopía. Quizá me van a decir, oye, pero es que me dijiste que la gran mayoría de los niños son menores de 5 años. ¿Se hace endoscopía en niños menores de 5 años? La respuesta es sí. En las manos de una persona capacitada, se puede introducir el endoscopio de adultos a partir de los 10 kilos. Obviamente es un proceso que tiene que ser muy especializado y muy llevado a cabo de una manera adecuada, pero sí es posible. En menores de 10 kilos también, sin embargo, las canastillas y los objetos que tenemos es más difícil manipularlos. Ahora, vamos a pasar al tratamiento de la aspiración de cuerpo extraño. Si tenemos a un paciente estable o con esfuerzo respiratorio, recuerden que no hay que hacerle absolutamente nada. No hay que provocarla. Si el niño tiene tos, quizá sí podemos incitarlo a que siga tosiendo, pero no decirle así de tose, tose y darle golpes, por lo que ya comentamos, de que ese objeto que a lo mejor ya se alojó en un lugar donde es inocuo, puede moverse, irse hacia arriba y ahora sí obliterar la vía aérea por completo. Si tenemos un paciente ya con pérdida del estado de alerta, podemos realizar las maniobras que están en la parte de arriba para tratar de barrer ese cuerpo extraño y que lo extraiga. Y si el paciente ya presenta paro cardiorrespiratorio secundario, pues iniciar las maniobras de reanimación que todos sabemos. ¿Cuál es el tratamiento definitivo de una aspiración de cuerpo extraño? Primero que nada, con el paciente en quirófano o en un sitio donde podamos realizar de manera estéril o limpia el procedimiento, bajo anestesia, evidentemente realizamos una exploración como la que le hicimos a Rosa, si es que recuerdan la imagen, como la que se ve aquí del lado izquierdo. Realizamos una laringoscopía directa para observar si es que vemos el objeto directamente y poder extraerlo. Si no lo observamos de primera intención, el tratamiento de elección en los pacientes pediátricos es realizar una broncoscopía rígida. ¿Por qué una broncoscopía rígida? Y por eso les pongo en la imagen de en medio. Porque el broncoscopio rígido
podemos introducirlo en bebés de hasta 2 kilos. Entonces, y aparte, esa es una, y tenemos diferentes medidas hasta los adultos, como la imagen del lado derecho. Sin embargo, la otra ventaja es que mientras hacemos el procedimiento, el paciente puede estar ventilado. Entonces, el paciente puede seguir recibiendo oxígeno. En los niños muy pequeños, la broncoscopía flexible, como se realiza, se tendría que realizar a través de la cánula orotraqueal, pues nos va a tapar casi por completo la luz del tubo endotraqueal y el paciente tendría que estar en hipoxia todo el tiempo que nosotros estemos manipulando la vía aérea. Aquí sería una muestra de una broncoscopía flexible, como la que vemos en el lado izquierdo, y tenemos diferentes aditamentos para la extracción de estos cuerpos extraños, que dependiendo del cuerpo extraño, pues nos serán muy útiles, ¿no? La canastilla del lado derecho es la que yo en particular he utilizado, porque llegamos de frente al cuerpo extraño y a la hora de abrirlo como una telaraña podemos envolver por completo el objeto que se haya tragado el niño. Y recuerdan que les comenté el caso de Isabela. El caso de Isabela es una niña que iba a llegar casi a los 2 años. La mamá se sentía súper culpable porque dice, doctora, yo sé que no tiene que estar comiendo nueces, pero mi niña es súper inteligente, sí se la puede comer, nunca había pasado esto, pero al estar comiendo, se estaba meciendo en la sillita, casi se cae, tuvo un movimiento súbito y entonces tuvo un evento de atragantamiento. Y posterior a eso, la niña lloró, obviamente, se espantó, todos se espantaron, y ya que dejó de llorar, tenía una ligera sibilancia al final de la expiración. A la exploración física, realmente, la niña no tenía nada cuando estaba despierta. Sin embargo, cuando empezamos la inducción anestésica, empezó a tener, ese estaba en el bronquio izquierdo, empezó a tener incremento de la ventilación en el pulmón derecho y disminución de la ventilación en el hemitórax izquierdo. Metí el endoscopio flexible, en este caso, y encontré la nuez estancada que se tuvo que sacar por partes y al final la mayor parte, que fue esta, con la telaraña que les enseñé, que chéquense el tamaño que llegó a tener esa nuez. Entonces, también recuerden que la comida puede llegar a tener problemas tanto en la ingesta como en la aspiración. ¿Qué tratamientos agregados tenemos? Muchas veces, una de las primeras cosas que se indican son esteroides o antibióticos. Estos no se tienen que indicar en todos los pacientes, a menos dependiendo del cuadro clínico, dependiendo si el paciente tiene neumonía o bronquitis, si fueron las infecciones más comúnmente asociadas con cuerpos extraños. Si no tiene eso, en realidad no necesitaría, o al menos no un esquema, quizá una profilaxis, pero no un esquema de antibiótico. También depende mucho la severidad de los síntomas del cuerpo extraño. Si la paciente tenía un cuerpo extraño en bronquio derecho de 1 mes de evolución, pues seguramente al quitárselo puede tener broncoespasmo. Entonces, quizá ahí sí está indicado agregar los esteroides, agregar el antibiótico o incluso tratamientos inhalados. Y en caso de los pacientes graves, obviamente manejo en conjunto con terapia intensiva. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de este tratamiento? Los procedimientos de extracción no son inocuos. Puede haber sangrado, puede haber erosión o puede haber perforación de la vía aérea o la vía digestiva, puede haber fístulas, puede haber muchas secuelas secundarias a esto, perdón. Incluso Corana reportó en el 2019 una mortalidad hasta un 4% y necesidad de cirugía hasta en un 1%. Y de manera global se ha reportado que es una causa de mortalidad hasta de un 24% en menores de 4 años, y que la gran mayoría de los casos, que es un 80% de este 24%, es en casos menores de 3 años. ¿Y esto por qué? Porque el diámetro de la vía aérea es mucho menor en estos niños. Imagínense esta niña que se está comiendo esa santa uva, que esa uva la broncoaspire. Quizá es tan pequeña su vía aérea que ni siquiera le va a caber, pero si fuera una niña más grandecita, quizás sí le cabe y quizás lo obstruye por completo y puede tener una muerte secundaria a esto. Es la 5ª causa de muerte no intencional. Por eso es muy importante que tengamos alta sospecha y que tengamos mucho cuidado.
tiene consecuencias graves hasta en un 2.2% de los niños, como por ejemplo hipoxia cerebral y todas las secuelas que ya sabemos secundarias a esta hipoxia cerebral. Y la mortalidad global llega a ser hasta de un 1.8%. Por eso, más allá de decirles también el tratamiento endoscópico, quiero recalcar que esto es algo que se puede prevenir por completo. El tratamiento ideal y el mejor tratamiento que nosotros le podemos dar a nuestros niños es la prevención. Los alimentos pueden provocar asfixia, como dice este panfleto, pero también puede provocar que se estanquen estos cuerpos extraños. ¿Cuántas veces no le hemos dado salchichas a los niños, o la tortillita, o el caramelo? De toda esta imagen que tiene aquí, ¿cuántas veces no le han dado eso a sus niños sin pensar en las consecuencias que puede llegar a tener? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ponerle algo así a los niños para que no coman y vamos a tenerlo en ayuno o vamos a mirarlos fijamente cuando estén comiendo? No, simple y sencillamente darles el alimento adecuado en las porciones adecuadas. Como vemos aquí, es muy diferente una uva completa a una uva cortada adecuadamente, y que eso es más fácil para el niño ingerirlo y que no tengamos ninguna complicación. Perdón, eso se me fue. Bueno, ¿se acuerdan de las gráficas que vimos al principio? Vemos que hay un gran incremento paulatino y año tras año de los accidentes por cuerpos extraños, y sobre todo, si se fijan en la rayita negra, son juguetes. Por lo tanto, Estados Unidos, al hacer esta casuística, dijo, esto no es posible, y entonces tomó manos a la obra a través de la Consumer Product Safety Improvement Act, y entonces ahí fue donde nació el empaquetado adecuado y apropiado para niños menores de 3 años. Muchas veces que decimos, no, es que mi niño es tan inteligente que claro que puede jugar con esto, o sea, él no se va a pasar nada. Sabemos que es inteligente, creemos perfectamente que es inteligente, pero por algo los empaquetados de los juguetes tienen estas advertencias, entonces hay que hacerles caso, ¿sale? Y nosotros, esto se los digo a ustedes, quizá porque, como les dije desde un principio, todos hemos tenido contacto con un niño en algún momento de la vida, pero también es algo que debemos transmitirle nosotros a nuestros pacientes para que ellos tengan alta sospecha y que hagamos ese ejercicio de observen qué es lo que puede agarrar su hijo y con qué es lo que puede tener. Aditamento se formó Park lo hizo y lo reportó en el 2019, que es el Small Parts Test Fixture. ¿Esto qué es? Es un aditamento que dice que si los objetos que pasan a través de ese tubo, sí o sí el niño se los puede tragar, y si todavía es más pequeño se los puede aspirar. Entonces, se supone que con esto medimos el tamaño peligroso para los niños. Aquí en México yo no lo he encontrado, creo que no se vende, pero tan simple y sencillo es como un tubo de los que están en el papel de baño. Si pasa a través de ese tubo, pasa a través de la boca del niño, ¿ok? Entonces no necesitamos esta cosa tan sofisticada, con eso es más que suficiente, ¿sí? Y por último, quiero acabar con esta diapositiva, porque es muy importante, porque Chang en 2017 hizo un estudio de la admisión hospitalaria de 2000 a 2009 y observó que 6.6 pacientes por cada 10,000 pacientes pediátricos, su ingreso fue por ingesta o aspiración de cuerpo extraño. Y entonces hizo un análisis de cuánto les costó al hospital y a los padres esas hospitalizaciones de esos niños, y es un total estratosférico, 946 millones de dólares por ese tipo de hospitalizaciones. Entonces, estos accidentes pueden llegar a ser incluso un problema de salud pública y que son 100% prevenibles. Espero sus preguntas, espero que les haya gustado la clase. Creo que es una información muy valiosa. Ahí están mis números de contacto. También pueden escanear el código QR donde pueden tener mi contacto y mi tarjeta virtual. Estoy a sus órdenes. Cualquier cosa, pueden comunicarse conmigo, por favor. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Evanecer Viridiana Cruz Romero. ¿Hay algunas preguntas, doctora? Sí. El doctor Arturo Valadís, ¿cuál es la estrategia para abordar la extracción de cuerpo extraño en las narinas de preescolares, ejemplo, semillas, etcétera?
En las narinas, si el objeto se alcanza a ver y tenemos un objeto lo suficientemente pequeño, pero que tenga la fuerza suficiente para agarrarlo, lo podemos extraer en el consultorio. Pero tiene que ser en un momento que el paciente esté idealmente tranquilo, que es un poco difícil, pero si es que está a la mano y tenemos los objetos necesarios para realizarlo. Si no lo vemos, si lo vemos al fondo y no tenemos la pinza o el objeto o la pincita para separar las narinas, lo ideal es dejarlo ahí y referirlo con un especialista, para no estancarlo sobre todo. ¿Existe alguna indicación para hacer cirugía abierta en caso de encontrar algún objeto? Sí, como les comenté, cuando son objetos punzocortantes, cuando son objetos que se estancan en alguna de las estrecheces del intestino, como les dije, en la U del duodeno, que puede ser que no pase por la misma curvatura tan pronunciada, o en la válvula ileocecal también se llegan a estancar porque es una estrechez, o en el píloro. Muchas veces ha habido monedas que pasan el esófago, pero se quedan en el estómago. Pueden vivir ahí una semana, 2, 3, pero si no pasan el píloro nunca van a salir y entonces hay que extraerlas. Cuando tenemos también los imanes o los punzocortantes que sí llegan a pasar, sí está indicado realizar una cirugía para extraer estos cuerpos extraños. Lulú Sánchez, ¿qué se debe hacer cuando está uno en casa antes de traslado al hospital? Como les comenté, si el paciente si tuvo el evento de atragantamiento, pero está estable, lo ideal es mantenerlo tranquilo, mantenerlo confortable y no realizarle ninguna maniobra. Si es ingesta de cuerpo extraño, muy seguramente puede ser que se estanque en el esófago o pase y no va a pasar ninguna cosa, pero si es aspiración de cuerpo extraño, si el niño está tosiendo, podemos incitarlo a toser diciéndole así como tose, 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 pero no dando golpes ni intentando tampoco hacer un barrido de la vía aérea si el niño está estable y está consciente. Si el niño está inconsciente, podemos hacer los golpes en el pecho, cuando es un bebé, ponerlo sobre nuestra pierna y darle golpes en el pecho y en la espalda continuamente. Y entre esos golpes podemos hacer un barrido para ver si encontramos el cuerpo extraño, pero si no, si el niño está inconsciente, pues la reanimación cardiopulmonar. Muchas gracias, doctora. Son todas las preguntas. Muchas felicitaciones por parte del auditorio. Vamos a entregarle su reconocimiento. El Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE otorga el presente reconocimiento a la doctora Evanecer Viridiana Cruz Romero, cirujano pediatra endoscopista del Centro Médico Naval, por su participación como ponente en el Programa Nacional de Capacitación para Médicos Familiares y Generales del CENTISSSTE, con el tema Manejo de la ingesta y aspiración de cuerpo extraño, realizado el 13 de enero del 2022 desde la Sala Internacional Dr. Julio Cortázar Terrazas del CEN del CENTISSSTE. Está firmada por el presidente del CEN del CENTISSSTE, el licenciado Luis Miguel Victoria Ranfla. También le vamos a hacer entrega de un pequeño presente, doctora, como muestra del agradecimiento y cariño por ayudarnos a la capacitación de nuestros trabajadores. Muchas gracias. Agradecemos a todos su presencia por conectarse en este nuevo año con la nueva fase del Programa Nacional de Capacitación. Pues agradecemos a todos su presencia, que pasen buena tarde y nos vemos el siguiente jueves con este Programa Nacional de Capacitación de Médicos Familiares y Generales. A nombre del licenciado Luis Miguel Victoria Ranfla, muchas gracias. Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y caminas girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas